Hablemos de las recientes tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea, que han surgido a raíz de la nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump y de su plan de paz para Ucrania y Rusia. Y es que parece ser que el presidente estadounidense ha dejado de ver a Europa como un aliado fiable, y así lo refleja con una muy dura crítica tanto a la posición de Europa con respecto a la guerra de Ucrania como por las políticas que adopta la Unión Europea. La verdad es que ambos temas merecerían un vídeo propio, pero como este va a ser el último vídeo hasta después de Navidades, he decidido juntarlos. ¿Pero qué dice exactamente la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Por qué el plan de paz para Ucrania no gusta nada a los líderes europeos? ¿Tiene razón Donald Trump? ¿O sus críticas son malintencionadas? Pues contestemos a todas estas preguntas. En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025 de Estados Unidos se hablan de muchas cuestiones y regiones, pero yo me voy a centrar en Europa, y es que la administración de Donald Trump considera que el viejo continente ha dejado de ser un aliado fiable. Sostiene que las políticas de la Unión Europea ponen en peligro el modelo occidental y por tanto supone una amenaza para la seguridad estadounidense. ¿Y a qué se refiere exactamente? Pues, aunque alude a los evidentes problemas económicos que sufrimos en Europa, el mayor problema para la Casa Blanca es la inmigración, y vaticina que en menos de 20 años desaparecerá la civilización occidental, y algunos países europeos ya no tendrán ni ejércitos ni economías confiables. El gobierno de Trump tiene claro quién es el culpable de la decadencia de Europa: la Unión Europea. Afirma que sus políticas socavan la libertad y la soberanía de sus países miembros, fomentando una inmigración que los está transformando desde dentro, creando conflictos, censurando la libertad de expresión, reprimiendo a la oposición, desplomando su natalidad y perdiendo nuestras identidades y autoestima. Pero al mismo tiempo asegura que sigue viendo a Europa como un aliado clave para sus intereses, y por esa razón considera que su deber es reconducir el camino que ha tomado el viejo continente, apoyando a partidos patrióticos como AfD, la Agrupación Nacional o Vox, que se oponen frontalmente a la Unión Europea y quieren hacerla desaparecer. Dice que Estados Unidos defenderá la soberanía individual que sirvan a los intereses estadounidenses. En cuanto a la defensa, estipula el reparto de la carga que supone la OTAN y ha advertido que Europa deberá hacerse cargo de su propia defensa a partir de 2027. Además, rechaza que la Alianza Atlántica deba seguir expandiéndose. Esto está directamente relacionado con el plan de paz que Estados Unidos ha propuesto para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en el cual garantiza que el país de Zelensky nunca formará parte de la OTAN, una de las peticiones explícitas de Vladimir Putin. Además, Kiev deberá entregar todo el Donbass y reconocer ese territorio y Crimea como ruso. A cambio, se le permitiría a Ucrania mantener su soberanía, su entrada en la Unión Europea y darían garantías de seguridad para que no vuelva a ser invadida, aunque no han especificado cuáles serían. En ningún momento se habla de la devolución de los territorios de Jersón ni Zaporilla, ni de compensaciones económicas por parte de Rusia para reparar todo el daño causado. El plan establece otros puntos favorables a Rusia, y por esta razón los líderes europeos que no han sido incluidos en las negociaciones de paz consideran el documento como una capitulación más que como una paz justa. Trump ha acusado a dichos líderes de ser poco realistas con la situación del conflicto y está presionando a Zelensky para aceptar el plan de paz bajo la amenaza de retirar todo el apoyo estadounidense a Ucrania. Trump espera conseguir así la paz en un espacio corto de tiempo para que tanto Estados Unidos como Europa puedan recuperar cuanto antes las relaciones con Rusia, totalmente quebradas a causa de la invasión a Ucrania. De esta manera, según Washington, la estabilidad económica volvería a la región. En definitiva, la nueva estrategia de seguridad nacional evidencia que Estados Unidos ya no ve a Rusia como un enemigo. Es más, considera a la Unión Europea su aliada directa más peligrosa para sus intereses nacionales que la propia Rusia, un país que amenaza continuamente a los países europeos con acciones militares,
ciberataques, sabotajes a infraestructuras y propaganda prorrusa y antieuropea a través de las redes sociales. Sin duda, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Y ahora vamos a ver algunas de las reacciones que ha suscitado esta nueva estrategia de seguridad nacional en Europa. La nueva postura de Estados Unidos hacia el viejo continente ha sido un shock para muchas autoridades, y las reacciones han llegado a cuentagotas. Kaja Kallas quiso quitarle hierro al documento, reconociendo que había algunas cuestiones en las que Trump tenía razón. Por su parte, el primer ministro polaco Donald Tusk también quiso calmar las aguas, recordando que los europeos son sus mejores aliados y no su problema, aunque dejando una pequeña pullita al final. Sin duda, la respuesta más contundente ha venido de parte del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y del canciller alemán, Friedrich Merz. El primero le ha advertido de que si somos aliados, debe tratarnos como tal, y no va a aceptar que Trump decida cuáles son los partidos correctos y los que no. Y el segundo parece que directamente ya no considera a Estados Unidos como una aliada de Europa. Muchos medios de comunicación europeos también han llegado a la misma conclusión que el canciller alemán, denunciando que Trump vea más amenazante a Europa que la propia Rusia. Medios y periodistas españoles, tanto de izquierdas como de derechas, han criticado duramente la nueva estrategia de seguridad nacional de Donald Trump. Quien sí ha acogido con júbilo este documento ha sido Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que se corresponde mucho con la visión que tienen desde Moscú. Y mientras esta pinza entre Estados Unidos y Rusia tiene lugar, los líderes europeos han vuelto a respaldar a Zelensky y han reiterado que seguirán apoyando a Ucrania hasta el final. Por eso, no aceptan el plan de paz propuesto por Estados Unidos. Sin embargo, aún con el apoyo prometido, no está claro cómo podrán seguir financiando a Ucrania, ya que los líderes europeos no se ponen de acuerdo ni con el uso de fondos rusos congelados en Europa, ni con la emisión de deuda para financiar a los ucranianos. Con este panorama, ¿podrá Europa defenderse tanto de sus enemigos como de sus aliados? Y dicho todo esto, es el momento de dar mi opinión. Y primero voy a dejar muy clara cuál es mi posición para que después no se me malinterprete. Soy muy europeísta. La idea de que un continente que ha estado continuamente en guerra durante cientos de años y que ha protagonizado algunos de los peores conflictos de la humanidad esté ahora unida bajo una misma bandera y bajo unos intereses de prosperidad comunes, me parece algo increíble. Creo que mucha gente no es realmente consciente de lo grande que es este logro. Y pienso firmemente que la única manera de que no nos convirtamos en vasallos de otras grandes potencias es que Europa se una todavía más. Aclarada cuál es mi posición, ahora toca darse de bruces con la realidad y reconocer que la Europa actual está lejos de ser el ideal que tengo en mente. Y seamos claros, a mí Trump me cae como el recto. Y algunas de las afirmaciones que hace en su estrategia de seguridad nacional están a un nivel de hipocresía tan alto que solo se le puede comparar con la de Pablo Iglesias. Luego entraré en detalles sobre estas cuestiones, pero antes hay que darle al César lo que es del César. Y Trump en algunas cosas tiene toda la razón. La primera de ellas, Europa está sufriendo unos graves problemas económicos y la pérdida de competitividad con respecto a otras potencias como China son evidentes. La segunda, la burocracia de la Unión Europea es exasperante, regulando hasta cómo tienen que ser los tapones de las botellas de plástico. Mario Draghi ya expuso hace más de un año que uno de los grandes problemas de la Unión Europea es su excesiva burocracia. Y a pesar de todo, Bruselas no ha hecho nada para solucionarlo ni siquiera un poco. Tercera, Europa lleva décadas descuidando su defensa, confiando en que Estados Unidos siempre iba a estar presente para defendernos. Pero hasta que Washington ha dicho basta y le hemos visto las orejas al lobo, no nos hemos querido dar cuenta. Y algunos siguen sin querer enterarse. Pero por desgracia, ya hemos llegado demasiado tarde. Y Europa va a tener que pagar las consecuencias. Y aquí me estoy refiriendo a la cuarta cuestión en la que Trump tiene razón. Y es que los líderes europeos son poco realistas con respecto
a la guerra en Ucrania. No os confundáis, mi apoyo a Ucrania es total. Hay un agresor y un agredido claro, y ojalá Rusia hubiera salido perdiendo y huyendo de Ucrania con el rabo entre las piernas. Pero la realidad es otra, y Ucrania actualmente no tiene ninguna posibilidad de recuperar todo el terreno perdido. Ojo, tampoco os equivoquéis, Rusia no está ganando de forma contundente la guerra, está perdiendo cientos de miles de hombres solo para ganar unos pocos metros cuadrados de territorio, y Kiev está haciendo mucho daño a la economía rusa atacando sus refinerías. Y como todos sus recursos están destinados a la guerra, pues otros sectores de la economía de Rusia están a cuadros. De hecho, muchos analistas aseguran que a Rusia no le interesa poner fin a la guerra porque sabe que en el momento en el que ésta termine, la hostia de su economía puede ser mortal. Los líderes europeos confían que el colapso económico de Rusia es la clave para poner fin al conflicto. Pero la realidad es que quien está más cerca del colapso económico es Ucrania. Ellos mismos ya han reconocido que a partir de marzo, si no reciben nuevos fondos, no podrán seguir financiando la guerra ni los servicios públicos al mismo tiempo. Y la Unión Europea no está en condiciones de seguir financiando el conflicto. Desde luego, una de las soluciones sería coger los fondos rusos congelados en Europa y dárselos a Kiev. Pero es que ni en eso se ponen de acuerdo los líderes europeos. La mayor parte de estos fondos se encuentra en Bélgica y su primer ministro se ha negado a entregarlos por el gran riesgo legal, económico y de seguridad que esto supone. Y solo está dispuesto a darlos si se cumplen algunas condiciones, entre ellas que todos los socios europeos asuman a partes iguales dichos riesgos, cosa que me parece lógica. Pero de momento parece que el resto de países no están dispuestos a asumirlos. Hungría y Eslovaquia por razones obvias, ambos son aliados de Putin, y puede que ahora se les una República Checa. Y Francia sí, muy valiente a la hora de exigir los fondos rusos congelados en Bélgica. Pero nada de hablar de ofrecer lo que están congelados en su propio país. Y la otra opción, la de emitir deuda, no la quieren ver ni en pintura los países del norte de Europa. Si Estados Unidos todavía apoyara incondicionalmente a Ucrania, todavía habría esperanza. Pero con un Trump amigo de Putin y que no está dispuesto a seguir apoyándola, pues no va a quedar otra que tragar con el sapo y ofrecer el Donbass para poner fin al conflicto. Ojo, las líneas rojas tienen que ser la devolución de Jersón y Zaporilla y ofrecer unas garantías de seguridad concretas y aceptables para Ucrania y no para Rusia, que su palabra no vale un pimiento. Y si no, echarle un vistazo al memorándum de Budapest, a ver qué dice. Pero la cesión de territorio va a tener que ser impepinable. Y sí, esto va a marcar un precedente muy peligroso. La idea de que hemos vuelto al mundo de la ley del más fuerte, y que cualquier potencia puede conquistar otros territorios sin graves consecuencias. Solamente rezo para que no tengamos que volver a escuchar en un futuro una frase parecida a la de Winston Churchill. Os dieron a elegir entre deshonor o la guerra. Elegisteis deshonor y ahora tendréis la guerra. Pero es el precio que Europa va a tener que pagar por su indolencia. Por eso se vuelve más vital que nunca que los países europeos aumenten su gasto en defensa y aprueben el Schengen militar, para así poder estar preparados ante cualquier amenaza. Y dejarle bien claro a Trump que Europa no va a olvidar esta humillación. Sí, la Unión Europea va a aumentar su gasto militar tal y como él quiere, pero que sea consciente que en el momento en el que Europa pueda defenderse ella solita, ya no va a tener ninguna razón para arrodillarse a sus designios. Europa volará con sus propias alas, pero no como a Trump le gustaría, o al menos eso espero. Repito que tanto Rusia como Estados Unidos quieren ver caer la Unión Europea, no porque estén preocupados por los pobrecitos europeos que están perdiendo sus tradiciones, sino porque así, divididos, podrán repartirse los países de Europa uno a uno. Y la supuesta soberanía que tanto anhelan recuperar los partidos patrióticos pasará a depender de Rusia, China o Estados Unidos. Pero con una Europa fuerte y unida, esto nunca podrá suceder. Otra de las cuestiones en las que Trump tiene razón es en nuestra falta de confianza. Por eso, ya es hora de que seamos conscientes del gran potencial que tiene el proyecto europeo. Aun con nuestros problemas económicos, seguimos disfrutando de unos niveles de vida envidiables.
Sí, tenemos mucha inmigración y no entro en detalle sobre este tema porque creo que merecería un vídeo propio. Pero si todo el mundo quiere venir aquí, es por algo. No veo a nadie queriendo emigrar a Rusia o Venezuela. Y disfrutamos de unos derechos y libertades que ni Rusia, ni China, ni sus otras dictaduras aliadas de Corea del Norte, Cuba, Venezuela o Irán tienen ni tendrán mientras sus sátrapas particulares sigan en el poder. Porque aquí por lo menos podemos elegir quién nos gobierna. En Rumanía ha ganado un liberal pro-europeo, pero en República Checa acaban de escoger a un euroescéptico. Aquí no decimos que ha habido amaño electoral, prorrusos, pero así defiendo firmemente que gente como Babis, aunque no me guste, pueda ser elegida democráticamente. Por esa razón me siento muy orgulloso de vivir en el continente más libre del mundo. Y no quiero que esta libertad se vea amenazada por culpa de los tontos útiles que sirven a otras potencias. Y por eso la injerencia de Estados Unidos y de otros países me parece inaceptable. Y no voy a permitir que Trump ni nadie de su cuadrilla nos dé lecciones de libertad, cuando ellos mismos están socavando el libre comercio, censurando libros, atacando a los medios de comunicación y periodistas críticos y persiguiendo a rivales políticos. Pero que me sienta muy orgulloso de ser europeo no quita que sea muy crítico con mis propios líderes. Ya he mencionado antes los problemas de Europa y la Unión Europea necesita muchísimas reformas si quiere llegar a ser tomada en serio. Ahora mismo es como el Real Madrid, un equipo lleno de estrellas individuales, pero que no juegan como un equipo compacto, y por tanto les gana hasta el Celta. Y la gran amenaza para la Unión Europea, además de los exteriores y de los partidos nacionalistas, son los políticos mediocres que dicen ser proeuropeos, pero que no tienen altura de miras ni son capaces de solucionar los problemas de la gente. Por eso dije en el vídeo de los nacionalismos que nos espera un futuro negro, porque o surgen políticos que sean capaces de fortalecer las instituciones nacionales y europeas y al mismo tiempo solucionar los problemas que preocupan al ciudadano de a pie, o nos convertiremos en vasallos de las grandes potencias, donde nuestra libertad quedará sentenciada. Y dicho todo esto, muchas gracias por llegar hasta aquí. Dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, compártelo con todos tus contactos y no te olvides de suscribirte a este canal y al resto de mis redes sociales. Nos vemos en enero. ¡Hasta la próxima!